Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, le dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Entonces quiero que mires al que está a tu lado y dile: y nada te será imposible. ¿Cuántos dicen amén? Ahora bien, el propósito de este mensaje es tratar algunos aspectos importantes en cuanto a lo que es la fe y la sanidad. Ahora bien, si bien no hablaré como otros días que he hablado más de sanidad, en este pasaje nosotros podemos ver algunas cosas, como les dije, importantes y fundamentales. En primer lugar, si usted mira el contexto, nos estamos viendo de cómo los discípulos no pudieron sanar a este joven. Entonces la pregunta que nos hacemos es: ¿qué pasó? ¿Por qué los discípulos no pudieron sanar a este joven lunático? Ahora, si ellos tenían autoridad, tenían el poder de Dios para sanar y para liberar, no pudieron hacerlo. La razón es ¿por qué? Ahora, si la voluntad de Dios es sanar a la gente, ¿cuántos saben eso? ¿Cuántos saben que la voluntad de Dios es sanar a la gente? Escúcheme lo que les voy a decir en esta hora. Nosotros en esta iglesia somos pentecostales. Creemos en el mover del Espíritu Santo. Amén. Amén, sí o amén, no. Escuchen lo que le estoy diciendo. Nosotros en esta iglesia somos pentecostales. Y pentecostales significa que creemos en el mover del Espíritu Santo. Por lo tanto, nosotros aquí creemos que el Señor sigue sanando, que el Señor sana. ¿Alguien me está recibiendo? Quiero que lo tenga bien claro. Por si acaso le pregunta a alguien a usted, usted tiene que decir: yo creo que Dios sana. ¿Usted cree que Dios sana? ¿Usted cree que Dios sigue sanando? ¿O usted cree que Dios no sana en este tiempo? ¿Usted cree que Dios no sana en este tiempo? Porque si usted cree, escuchen lo que le voy a decir: si usted cree que Dios no sana en este tiempo, tengo que decirle que usted está en la iglesia incorrecta. Porque nosotros aquí creemos que Dios sí sana. Amén. Entonces mira a la persona que está a tu lado: Dios sana. ¿Cuántos lo creen? Bueno, muy bien. Entonces, si es la voluntad de Dios sanar a la gente y vemos que Jesús sanó al joven, la pregunta es: ¿por qué los discípulos no pudieron sanarlo? ¿Qué sucedió allí? Si ellos contaban con el respaldo del Señor. Ahora, si Cristo hizo provisión de sanidad para que todas las personas fueran sanas, entonces la pregunta que surge ahora es: ¿por qué algunas personas no sanan? Si el Señor hizo provisión para que todas las personas fueran sanadas, entonces ¿por qué hay algunas personas que no sanan? Ahora, en este pasaje nosotros encontramos la respuesta, y eso es lo que vamos a tratar en esta mañana. Así que para poder comprender un poco lo que el Señor nos quiere enseñar a través de las Escrituras, tenemos que enfocarnos, tenemos que ver, vamos a estudiar dos grupos de personas, o vamos a ver dos escenarios, dos puntos de vista diferentes. Hay un primer grupo que son los discípulos, que vamos a analizar un poco, pero hay otro grupo que también se encuentra allí mismo en ese pasaje y que también vivieron vivieron la misma situación, pero en ambos grupos hay un común denominador. Ahora bien, el primer grupo son los discípulos. Observen que los discípulos van y le llevan a este joven lunático, el pelado estaba endemoniado, tenía un problema de epilepsia también y todas esas cosas, y cuando llevan para que les ministren sanidad, ellos no lograron sanarlo. Entonces ellos preguntaron a Jesús: ¿por qué no pudimos echarlo fuera? Ahora, cuando usted llega y analiza lo que ellos están diciendo, básicamente ellos están haciendo una pregunta desde un punto de mucha confusión. Ahora, les recuerdo, ellos venían de una campaña misionera, venían de una campaña evangelística, habían sido usados para liberar demonios, gente endemoniada, habían sanado enfermos, la gente se estaba convirtiendo, y ahora llegan al campamento donde está Jesús, y cuando le traen a este hombre no pueden sanar a alguien que anteriormente ellos pudieron haber sanado. Recuerden que ellos venían de una campaña. Entonces, en cierta manera eso generó ¿qué? Una confusión. Porque si tú miras, los discípulos sí creían en la sanidad. Ellos habían visto a Jesús sanar también, y habían sanado a personas por el poder y la autoridad que tenía. De hecho, Mateo lo corrobora, porque Mateo capítulo 10 verso 1 dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para que sanaran a toda dolencia. Entonces estamos hablando de casi 7 capítulos atrás. Por eso le hablo con autoridad y le digo de que ellos venían de una campaña misionera, pero ahora no pueden liberar a este hombre.
Lo inquietante de este caso era que los discípulos, después de haber actuado con fe y haber usado el poder y la autoridad de Dios con tanto éxito, se encuentran en una situación que no pudieron hacer nada. Cualquiera se confunde. Ese es como, por ejemplo, usted llega y va y ministra a una persona, ministró sanidad o estuvo en un grupo y oró y ocurrieron milagros, sanidades, prodigios, y usted salió contento, feliz porque el Señor lo usó, porque el Señor lo respaldó. Pero de pronto llega el vecino y le dice: usted, órame porque estoy enfermo. Usted lo ora y se muere. ¿Qué pacho, Pacho? ¿Pero qué pacho, Pacho? ¿Cómo es posible que yo, después de haber salido de una campaña en un grupo donde ocurrieron grandes cosas, ahora oro por el vecino y se murió? Cualquiera entra en confusión. Cualquiera entra en confusión. Entonces, eso era básicamente lo que ellos estaban sintiendo. Si antes lo hicieron, ¿por qué ahora no? Ahora, yo quiero decirle algo. Voy a hacer un paréntesis aquí porque yo sé que usted ve más redes sociales que leer la Biblia. Amén. Yo sé que usted le dedica más tiempo a las redes sociales que a la Biblia. Escuche lo que le voy a enseñar. Actualmente hay una corriente fuerte que se está dando más que todo por las redes sociales y le está haciendo daño a muchos creyentes pentecostales. Por eso dije, esta iglesia es pentecostal. Escúcheme lo que le voy a decir, porque andan en las redes sociales gente enseñando que el Señor no sana en este tiempo. Y eso se ha metido tan fuerte que yo he podido ver a creyentes pentecostales que un día creyeron en la sanidad y en el poder sanador de Dios y hoy ya no creen en eso. ¿Por qué? Porque sencillamente se han agarrado acerca de esa doctrina de la soberanía de Dios, que la soberanía de Dios, en la soberanía de Dios, Dios decide a quién sana y a quién no. Y yo he escuchado muchos creyentes decir: no, es que Dios sana a la persona si Él quiere o si es la voluntad de Él. Ahora bien, a mí la Biblia me muestra algo totalmente diferente. Porque cuando yo voy a los evangelios, yo me encuentro que a todos los enfermos que Jesús sanaba, que le llevaron, a todos los sanó. Ninguno se quedó sin ser sanado. Esto me manda un mensaje principal. Esto me da a entender a mí de que Dios quiere que todas las personas sean ¿qué? Aunque no todas van a ser sanas, pero Dios quiere e hizo provisión para que todos sean sanos. ¿Alguien me está recibiendo? Ahora bien, estas personas que de pronto dicen no creen en la sanidad o no creen que Dios puede sanar, ellos consideran desde su posición que no todos son sanos por Dios, sencillamente porque creen que la voluntad de Dios no es sanar a todos, sino al que Él quiere. Y eso no es lo que me dice a mí la Biblia. Dios nos quiere sanar a todos. De hecho, Él hizo provisión para que todos fuésemos ¿qué? Sanados. Eso me lo dice a mí las Escrituras. Eso es lo que nosotros creemos aquí en esta iglesia. Creemos en el poder sanador de Dios. Creemos que Dios sigue manifestándose, que Dios sana, que Dios restaura, que Dios libera. ¿Alguien me dice amén por eso? Ahora, para los que sí creen que la voluntad de Dios sí es sanar, entonces a todas las personas nosotros vamos a disfrutar de esa bendición divina. Ay, qué Pacho. ¿Usted cree o no cree? ¿Usted cree o no cree? Mire, yo en estos días yo hablaba con una persona y qué tremendo. Hablaba con mi pastor. Y cuando estábamos conversando acerca de este tema, una de las cosas que él dijo que me llamó poderosamente la atención es que hay muchas personas que se mueren enfermas desconociendo de que en Dios pueden tener una oportunidad para sanidad. ¿Sí me entiende? Y hay gente que se resigna a lo que están viviendo y terminan muriéndose. Cuando Dios para nosotros ha hecho provisión para que nosotros seamos ¿qué? Seamos sanados. ¿Alguien está aquí? O sea, yo creo que la voluntad de Dios sí es sanar a todas las personas. Así que nosotros vamos a disfrutar de esa bendición divina. Ahora bien, si hay alguna persona que no fueron sanadas, bueno, ya hay que mirar otro tipo de cosas. Hay que mirar otros aspectos. Pero realmente nosotros tenemos una promesa de sanidad en Cristo Jesús. ¿Alguien me está recibiendo? Ahora, este es un tema que se está dando fuerte, pero hay otro tema que lo voy a tocar aquí con todo el respeto, porque me he dado cuenta que en las redes sociales están atacando duro, fuertemente. Número uno, lo que es el tema de la sanidad, y número dos, lo que es el tema de los diezmos y las ofrendas, principalmente de los diezmos, porque ha vuelto a resurgir nuevamente un grupo de personas o de predicadores donde están diciendo que el diezmo no es del Nuevo Testamento. Pero a mí la palabra de Dios sí me muestra que el diezmo es del Nuevo Testamento. ¿Alguien me está recibiendo?
que incluso Jesús, que ¿en qué parte de la Biblia Jesús pidió diezmo? Pues en ninguna parte de la Biblia se refleja que Jesús pidió diezmo, pero Jesús sí habló de diezmos. Y se lo voy a comprobar ahora. Ahora bien, si la Biblia dice que Jesús no vino a abrogar la ley, ni tampoco vino a abrogar o a irrespetar lo que los profetas habían dicho, entonces tenemos que tener en cuenta que Jesús nunca estuvo en contra de ese principio bíblico que se llama el de diezmar. ¿Aló? ¿Alguien está recibiendo? ¿Por qué razón? Porque cuando el creyente tiene conflictos en esta área y escucha un mensaje de eso, fácilmente se agarra de lo que quiere escuchar. Se agarra de lo que quiere escuchar y lo toma como un arma o como un argumento para decir: no, a mí no me parece, yo no estoy de acuerdo con eso porque lo dijo fulano de tal. Y nunca van a la Biblia a estudiar si realmente lo que dijo fulano de tal es una realidad. Entonces a veces le vamos diciendo amén a cualquier cosa que nosotros escuchamos por ahí, sin tener el cuidado de ir a la palabra de Dios. Diga conmigo, la palabra de Dios. Venga conmigo a Mateo capítulo 23, verso 23. Pónmelo ahí, pero la Nueva Traducción Viviente, que fue el mensaje, el texto que ministró María Elvira. Miren lo que dice: ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley, religiosos y fariseos hipócritas? Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de los jardines de hierbas, pero pasan por alto aspectos importantes que de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Entonces, lo que básicamente Jesús está diciendo en ese texto de Mateo 23, 23, es decir, hagan una cosa, pero no dejen de hacer la otra. Porque según la costumbre que ellos tenían, ellos diezmaban y ofrendaban, pero dejaban de hacer justicia, paz y fe. No hacían las otras cosas. Y Jesús lo que está diciendo allí en ese texto es: hey, hagan la justicia, sigan diezmando, pero no dejen de hacer justicia, gozo y fe. Lo que dice ahí, ¿qué es lo que dice? Justicia, paz y fe y gozo, lo que está diciendo la Biblia. Eso es lo que básicamente. Entonces, ahí usted se da cuenta que Jesús sí está aprobando el diezmo. Dígame amén, así sea por fe, pero dígame amén. Y si quiere, vaya, estúdielo usted en su casa. Estúdielo usted en su casa, vaya, estúdielo en su casa, para que se dé cuenta. Él sí está probando ahí. Ahora vamos a otro texto bíblico, más al Nuevo Testamento todavía. Venga conmigo a Hechos capítulo 7, verso 8. Hechos capítulo 7, verso 8. Entonces es importante porque en el texto de Mateo, Jesús lo que está diciendo es que hacer justicia, misericordia y fe es tan importante como diezmar. Eso es lo que está diciendo. O sea, haga una cosa pero no deje de hacer la otra. O sea que Jesús no abolió eso. Jesús no impidió eso. Ahora, mire lo que dice Mateo capítulo 7, verso 8. Mire lo que dice: y le dio el pacto de la circuncisión. No, Mateo, Hechos, Hebreos, dije Hebreos. Me lo pusiste en Hechos. Yo dije Hechos. O sea que están despiertos, están conectados, así me gusta. Hebreos, perdóname. Hebreos, así que me gusta que estén conectaditos. Hebreos capítulo 7, verso 8. Mire lo que dice. Ahora, vaya a casa y lea todo el capítulo 7 para que se dé cuenta que está hablando de diezmos, y de Melquisedec, de Abraham, Melquisedec y de los diezmos. No tengo tiempo para explicarle todo el texto porque me desenfoco, pierdo el ritmo. Mire lo que dice: y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí en el cielo, allí hay uno quien da testimonio de que vive. Ahora, mire las palabras que está diciendo. ¿Cómo comienza ese texto? Comienza diciendo: aquí ciertamente ¿qué? ¿Ciertamente qué? Pregunta: ¿está en pasado, en presente o en futuro? ¿Está qué? Entonces, si los diezmos no fueran del Nuevo Testamento, diría: y aquí ciertamente recibieron. Algún día recibieron los diezmos hombres mortales, pero está hablando de un presente continuo. Entonces, ¿por qué le estoy enseñando esto? Para que usted no se deje meter una mala información en la Biblia, una mala información en las redes sociales, cosas allí que están maquilladas y le están robando la bendición al pueblo de Dios. Entonces, a la luz de las Escrituras, escuche esto, escúcheme, Dios sigue sanando y los diezmos siguen siendo del Nuevo Testamento. Ahora, digamos que los diezmos no están en el Nuevo Testamento, porque hay gente que me dice: no, la Biblia habla de ofrendar. ¿Listo? Te voy a matar una vaquita sagrada. Como habla de ofrendar, a la hora de ofrendar en el Nuevo Testamento, escucha esto, el Señor pone dos condiciones. Número uno, que cada uno dé como propuso en su corazón. Y número dos, que cada uno dé según como ha prosperado. La propuesta en tu corazón está directamente relacionada a cómo tú prosperaste.
Y te voy a decir otra cosa mejor. Y quizás tu prosperidad o la ofrenda que tienes que dar está por encima del valor real del diezmo que tú das. Se lo estoy enseñando como su pastor. ¿Por qué razón, amados? Porque si hay alguien que puede testificar acerca de lo que es un poder de milagro, de sanidad, se llama Dios. Perdón, soy yo, en mi vida, lo que Dios ha hecho en mi vida. Amén. Ahí está, mira, hay testimonio. Aquí muchos testimonios que he hecho. No se deje engañar por cualquier cosa que usted vea en las redes sociales. Vaya a la palabra. Vaya a la palabra, estudie la palabra, métase con la palabra y no se deje meter los dedos en la boca, porque hemos dejado de percibir muchas cosas, porque un día decidimos creerle a alguien que salió con un poco de barbaridades allí y perdimos la bendición que Dios tenía para nosotros. Mira, la persona que está a tu lado, no dijiste amén, pero te cayó a ti también. Amén. Cierro paréntesis. Ahora bien, venimos hablando, escuche esto, de que los discípulos no pudieron sanar a este hombre. Ahora, el tema aquí, el tema central de lo que hemos venido nosotros hablando, es que la confusión es la confusión que viene cuando nosotros estamos creyendo, pero vemos que no todas las personas son sanas. O sea, como les decía anteriormente, a veces nosotros tenemos cierta confusión, porque muchas veces nosotros estamos creyendo en sanidad, oramos por los enfermos, pero hay gente que no se sana. O quizás hay creyentes que han orado por ellos mismos creyendo por una sanidad, pero no se han sanado. ¿Por qué sucede esto? Entonces Jesús nos da la respuesta en el verso 20. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús a ellos? Les dijo: por vuestra poca fe. Ahora bien, es importante que tenga en cuenta esto. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque en el original, griego no dice por vuestra poca fe. El original dice por vuestra incredulidad. Algunas versiones de pronto tradujeron de manera imprecisa y quitaron la palabra incredulidad y colocaron por vuestra poca fe. Ahora, si nosotros miramos, la mayoría de las versiones en inglés sí hablan directamente de vuestra incredulidad. O sea que básicamente lo que está diciendo ahí en Mateo el Señor es ¿por qué? ¿Por qué? Por la incredulidad. Diga conmigo, incredulidad. Eso está en Mateo capítulo 17 verso 20, no en Marcos. Mateo capítulo 17 verso 20. Aleluya. Ahora bien, es cierto que si una persona no tiene fe, eso afectará su capacidad para recibir sanidad. Eso sí es una realidad. Si una persona no tiene fe, eso va a afectar su capacidad para poder recibir la sanidad. O sea que para poder recibir sanidad se necesita que tener fe. De hecho, yo quiero decirle algo. De los 17 milagros que el Señor hizo, milagros de sanidad que el Señor hizo y aparecen registrados en la Biblia, 14 de esos milagros fueron hechos por la fe de la persona. Así de sencillo. Esto me indica a mí que cada vez que Jesús se encontraba con un enfermo o alguien se acercaba a Jesús para que le sanara, Jesús siempre buscaba en el corazón de la persona fe. Siempre estaba indagando para buscar fe. Y cuando encontraba fe, ya Jesús tenía el material para trabajar en ese milagro. Y de eso se trata. Cuando usted viene a este lugar, a la iglesia, usted tiene que venir con fe. Y usted no me puede decir a mí que usted no tiene fe. Usted sí tiene fe, porque Dios ha depositado la fe en su vida. Romanos capítulo 12 verso 3 dice: con la medida de fe con que Dios le dio a cada uno. Entonces permítame aclararle algo también, para eliminar temores aquí, confusiones. Dios no le da más fe a unos que a otros. En Romanos 12:3 nos dice que Él nos dio la misma medida de fe a todos por igual. Ahora, que hay una persona que tiene un nivel de fe mucho más alto, es porque sencillamente el nivel de fe que esa persona tenía la pusieron a trabajar, comenzaron a creer en algo, siempre estuvieron a la expectativa, creyéndose, moviéndose por fe, y eso hizo que el nivel de fe de ellos subiera. Pero a Dios, a todos los que estamos aquí, nos ha dado fe. De hecho, Gálatas el capítulo creo que 2, Gálatas capítulo 2 verso 16 dice que para que nosotros pudiésemos para que nosotros pudiésemos ser justificados, tuvimos que recibir la fe de Cristo. ¿Sí me está recibiendo? Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por la sola ley, sino por la fe de Cristo. Una cosa es la fe de Cristo, otra cosa es la fe en Cristo. Son dos cosas diferentes. Para yo poder creer en Cristo, primero tuve que recibir la fe de Cristo. ¿Sí me hago entender? Cristo Jesús nos dio su fe y ahora con la fe nosotros creemos en Él. Así fue como nosotros fuimos justificados. Entonces, hay dos textos bíblicos que nos indican que tú y yo recibimos la fe de Dios y la fe de Cristo.
Entonces usted no puede decir que usted no tiene fe. Mira a la persona que está a tu lado y le no puedes decir eso. Entonces cuando usted viene aquí a la iglesia, ¿usted viene con qué? ¿Cuál fe? ¿Cuál fue? La que Dios te dio a ti, la que Cristo te puso a ti. Amén. Entonces cuando tú vienes aquí a la iglesia con esa fe a buscar un milagro, el Señor comienza a indagar, y cuando encuentra fe en tu vida, ese es el material que usa para comenzar a trabajar y a darle forma al milagro que tú estás necesitando. Aleluya. Entonces, todas las veces que Jesús ministró sanidad, hubo una medida de fe presente. En la mujer del flujo de sangre, en Bartimeo, incluso hasta cuando resucitó al hijo de la viuda de Naín. Que si tú miras, ahí no aparece la palabra fe por ningún lado, pero esta mujer le expresó fe a Jesús. Cuando la mujer va con el féretro y va con el hijo allí, va llorando, Jesús se le acercó al féretro y le dijo a la mujer: no llores más. Y cuando la mujer dejó de llorar, que ese fue el acto de fe de ella, él tocó el féretro y el pelado se levantó. Diga conmigo, fe. Usted tiene fe. Ajá, 3 amenes. Usted como que no tiene porque no dijeron nada. Usted tiene fe también. Usted tiene fe. Aquí todos tenemos fe. Usted porque dice: ay no, yo no tengo fe. Pastor, óreme. Usted tiene fe para hacer milagros. Yo creo que todos tenemos fe, ¿sí o no? Tenemos una medida de fe. Ahora, ¿qué dice la Biblia? ¿Sin fe qué? ¿Sin fe qué? Es imposible que. Hay una versión que me encanta mucho y dice lo contrario. Dice, la Reina Valera 60 dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Pero esta versión dice: con fe Dios se complace. O sea que yo puedo decir: sin fe no se agrada a Dios, pero con fe se complace a Dios. ¿Sí o no? Entonces, como usted tiene fe, ¿qué dice la Biblia? Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios. ¿Usted se acerca a Dios? ¿Usted se acerca a Dios? El que se acerca a Dios, número 1, crea que Él existe. Y número 2, que es galardón de los que le buscan. ¿Sí me está recibiendo? Entonces hoy nos acercamos a Dios porque Él existe y porque aquí nosotros nos vamos con una fiel recompensa de parte de nuestro Padre. Alguien que lo crea en esta hora. Aleluya. Ahora bien, ya cuando dejé eso allí como una base en su vida, ¿qué sucede? Que encontramos creyentes que consideran, o ellos dicen que tienen fe, pero resulta que su fe está mezclada con incredulidad. Amén. Y eso es lo que me voy a centrar. O sea, ellos consideran que sí tienen fe, y yo no dudo que tengan fe. Sí tienen fe, pero resulta que su fe está mezclada con incredulidad. Miren lo que enseñó el Señor Jesús con base a eso. Marcos capítulo 11, verso 23 dice: porque de cierto digo que cualquiera que le diga a este monte: quítate y échate en el mar. Y miren lo que dice: ¿y no qué? ¿Y no qué? Ahora, observe algo particular. Yo estaba analizándolo. Dice: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Ahora bien, en este orden de ideas, Jesús comienza diciendo: si no dudar en su corazón. Y observe que después de la palabra duda que aparece allí, viene la palabra creer. O sea que en ese texto bíblico, dándonos algunos principios que tienen que ver dentro del orden de la fe y de los milagros, también nos está enseñando que puede haber fe en la vida de una persona y también a la vez duda. Y escúcheme lo que le voy a enseñar. El creyente promedio en las iglesias cristianas tienen una fe mezclada con incredulidad. Como hay creyentes que tienen una fe pura, pero el creyente promedio tiene una fe mezclada ¿con qué? Con incredulidad. ¿Por qué razón? Porque una de las razones por la cual están así es por el tipo de incredulidad con el que ellos crecieron y fueron formados en la vida por los 5 sentidos. Esas personas que tienen una incredulidad dentro del orden de lo natural es porque se guían más por sus 5 sentidos que por la fe en Cristo Jesús o en la palabra de Dios. Pero ese es otro tema. Entonces, hay casos de creyentes donde tienen fe, pero también tiene duda. Entonces, fíjate que hablarle a la montaña se entiende, según Jesús, que es hablar con fe, pero no dudando nada en el corazón. Pero hay gente que habla en el momento con fe, pero cuando viene el problema, ahí se derriten.
Sale la otra parte de lo que hay en su vida. Ahora, el hecho de tener fe no significa que tengamos cero incredulidad. Porque si fuera así, entonces Jesús no diría allí en ese texto dudar en su corazón. Aunque hay personas que sí tienen una fe pura, no mezclada, hay otras que tienen fe, pero también dudan. Entonces, la verdad es esta, es que hay personas creyentes que pueden creer, pero dudar al mismo tiempo. Amén. Ahora bien, ese es el primer escenario. ¿Por qué ellos, escucha esto, por qué ellos no pudieron sanar a este joven? Al final Jesús les dice, por su incredulidad. Porque ustedes fueron incrédulos, no creyeron. Ahora bien, eso es lo que dice Mateo. Vamos a otro escenario en un pasaje paralelo. Vamos a Marcos capítulo 9 del 20 al 23, porque Marcos está diciendo lo mismo que dice Mateo, con la diferencia de que Marcos escribe algunas cosas que Mateo omitió. Y en este grupo de personas que viene ahora, vamos a trabajar con el grupo del padre del joven. Y al final se darán cuenta que es el común denominador. Tenían lo mismo con los discípulos. Verso 20. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, mira lo que le dice, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Me hizo acordar a aquel leproso que se le acercó a Jesús y le dijo, si quieres puedes sanarme. ¿Y qué le dijo Jesús? Si quiero, se sano. Y ahora le dice, Señor, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros. Esa expresión, si puede hacer algo, ahorita se lo voy a explicar porque es una expresión bien profunda de este hombre. Ahora, en este mismo caso, en el caso de que traen este chico convulsionando, que realmente su enfermedad era por temas de demonios, para que Jesús lo sanara, cuando el padre, escucha esto, ve el ataque que le da al hijo, prácticamente el padre se desesperó. Las palabras que tú le escuchas al padre decirle a Jesús son palabras de un padre desesperado y frustrado. De hecho, esa expresión, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros, me habla de duda. Porque lo más seguro es que este hombre pudo haber visitado todos los especialistas, médicos. Allá le dijeron en no sé qué parte hay, lo último en revolución en ese tema, ve y llévalo. Este hombre apeló a todos los recursos, pero no encontró una solución para él. Entonces, cuando se encuentra con Jesús, él sencillamente le dice en una situación de frustración, pero si puedes hacer algo ya como último recurso, pues ten misericordia de nosotros, por favor, y ayúdanos. Un hombre desesperado. ¿Y qué fue lo que le dijo Jesús? ¿Qué le dijo? Verso 23, si puedes creer, al que cree que. Ahora, quiero que analicemos algo en ese texto. Hoy estoy fluyendo como maestro. ¿Qué le dice Jesús? Si puedes qué. Se lo está preguntando. Se lo está preguntando. ¿Se lo está qué? Afirmando. O sea que Jesús, ¿sabe lo que le estaba diciendo a Jesús? Sí, tú puedes creer. Eso es como cuando alguien me dice a mí, muchas veces han venido y me han dicho, pastor, lo que pasa es que estoy atravesando esto y esto, pastor, pero yo siento que no tengo fe. Y yo le respondo a esa persona, sí, tú sí tienes fe. Lo que Jesús te está diciendo ahí, sí, tú sí puedes creer. El diablo te ha hecho creer de que tú no tienes fe o que te falta fe, pero Jesús nos está diciendo, sí, tú sí puedes creer. Y remata diciendo, y si tú crees como tú crees, todo es posible. Amén, sí o amén, no. Entonces, básicamente Jesús le responde, ¿y sabe lo que respondió este hombre? Inmediatamente le dijo el padre del muchacho, mira lo que le dice, ¿qué le dijo? Yo creo. O sea, ¿tenía fe o no tenía fe? Claro que tenía fe. Tenía fe en el momento, como los discípulos que en su momento tuvieron fe. Pero la circunstancia que estaba viendo en el momento le generó mucha confusión y resistencia. Entonces le dice, sí, yo creo, pero también ayuda a mi incredulidad. O sea que había fe, pero también había ¿qué? Incredulidad. Le creía a Jesús, pero también había vivido experiencias del pasado donde había ido a todos lados a llevar a su hijo para que se lo sanara, pero había algo, una incredulidad que estaba que resistiendo a la fe. Por eso era que él tenía la duda. ¿Sí me hice entender? Amén, sí o amén, no. Aleluya.
Ahora, ¿qué me indica esto? Que este padre tenía fe mezclada. Era una fe no pura porque también tenía que, había incredulidad. Finalmente usted conoce la historia, Jesús sanó al chico, pero la declaración del padre nos revela que nosotros podemos tener fe, pero de pronto tenemos uno que otro matiz de incredulidad en nuestras vidas. ¿Alguien me dice amén? Ahora bien, ¿cuántos se han hallado en esa situación? Nos identificamos con los que levantaron las manos. Que a veces tenemos fe, pero también podemos estar rayando en incredulidad. A mí me ha pasado muchas veces. A mí me ha pasado muchas veces. Ahora, permítame decirle algo. ¿Qué sucede? Que cuando usted se halla en ese momento o en esa situación en que usted tiene una lucha entre lo que usted está creyendo y las circunstancias que está viviendo, y que esa circunstancia lo está jalando más a la incredulidad, es como un choque de trenes. Tu vida se te vuelve un caos, se te vuelve una crisis, se te vuelve un despelote, ¿sí o no? Es como cuando jugábamos a la cuerda. ¿Usted se acuerda cuando jugábamos a la cuerda en el colegio? Que había un grupo que jalaba la cuerda por un lado y había otro grupo que jalaba la cuerda por otro lado. ¿Se acuerda? ¿O nunca jugó eso? No, tráeme una cuerda aquí porque hay un poca gente que no jugó eso. Vamos a hacerle sanidad interior aquí. Entonces usted no estuvo niñez, porque eso lo ponían a uno a jugar eso. Ahora bien, un grupo jala la cuerda a un lado y el otro grupo jala al otro lado de la cuerda. Ahora, ¿cuál era el propósito de ese juego? ¿Era medir qué? La fuerza, era medir fuerza. Entonces, ambos grupos ejercían fuerza como para arrastrar al otro. El que arrastraba, el grupo que era arrastrado perdía, y el otro que arrastraba ganaba. De eso se trataba. Así que un grupo, escuche esto, el jalar un lado y el otro grupo jalar el otro lado, básicamente lo que estaba haciendo era tratar de anular la fuerza del contrincante. Eso es lo que estaba haciendo un contrapeso entre unos y otros. Eso es lo que hace la fe y la incredulidad en nuestras vidas. Cuando tú tienes fe, la fe jala para un lado, pero también cuando hay incredulidad, la incredulidad está jalando para el otro lado. Y a veces nos encontramos en una situación en el medio que no sabemos si creer o no creer. Amén. Es donde llega la frustración, es donde llega la ansiedad, es donde llega la angustia, es donde uno comienza a sentir una sensación totalmente desagradable ante esa circunstancia. O sea, lo que Jesús les estaba diciendo a los discípulos en el primer caso era eso. Él les dijo: ustedes lo que tienen es un problema de incredulidad. No han solucionado eso. Ahora bien, yo pienso que los discípulos, una de las cosas que les causó de pronto ese impacto es cuando vieron este pelado que cayó en el suelo y comenzó a revolcarse. ¿Usted nunca ha visto una persona que le dio un ataque de epilepsia? Eso es lo más espantoso que hay. Eso es horrible, ver una persona tirada en el suelo, botando espuma. La lengua, tienen que meterle hasta los dedos en la boca para poder aguantar la lengua porque se pueden ahogar. Claro, ellos al ver esta escena tan terrorífica, lo que hizo fue que entraron en pánico, y eso fue lo que despertó la incredulidad. Ahora, ¿qué fue lo que hizo la incredulidad en los discípulos? Anuló la fe que tenían. Ahora encontramos una respuesta, que cuando le llevaron a esta gente, a este muchacho, ellos no pudieron hacer nada. ¿Por qué? Porque se desenfocaron, miraron lo circunstancial, más perdieron el enfoque en la fe en el Señor. ¿Los discípulos tenían fe, sí o no? Sí tenían fe, pero la manifestación física de un demonio que quizás de pronto nunca lo habían visto en su campaña, hizo que expresaran de esta forma. ¿Sabe cuál fue la diferencia entre Jesús y los discípulos? La diferencia fue que Jesús, escucha esto, Jesús tenía fe, pero no estaba mezclada. En cambio, los discípulos tenían una fe mezclada. ¿Qué fue lo que hizo? Anuló, canceló y contrarrestó la fe de ellos. Entonces es interesante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? No le voy a negar el hecho que cuando comencé a estudiar este tema, tengo como unas 2 semanas de estar estudiándolo más o menos, tuve que detener un momento y pensar también en mi vida y en el tema de mi fe, y comenzar a indagar si había incredulidad en mi vida. Y créame que cuando uno comienza a hacer ese trabajo y pasa tu vida por la palabra que a ti te enseñan, comienzas a descubrir ciertas cosas que llaman poderosamente la atención. Amén. Entonces, ¿qué sucedió? Jesús sana, no tenía nada que contrarrestar a su fe. Y Jesús por eso enseñó: de cierto te digo, que si tuvieras fe como un grano de mostaza, tú le dices a este monte: quítate, pásate de aquí para allá, y se pasará. Y nada que, o será que, imposible. Diga conmigo: imposible. Ahora,
¿Qué dice Jesús? Que si tu fe fuera tan pequeña como el tamaño de un grano de mostaza. ¿Usted conoce un grano de mostaza? No, bueno, ¿usted conoce un grano de ajonjolí? ¿De qué tamaño es el grano de ajonjolí? ¿De qué tamaño es? Chiquitico. Entonces, el grano de mostaza es tal cual, así es chiquitico. Lo bueno de todo es que el grano de mostaza tiene algo particular. Es una semilla tan pequeñita, pero cuando se siembra y da fruto, comienza a ser una de las hortalizas más grandes que existe. Entonces, mira lo que está diciendo Jesús. De cierto digo que si tuviera fe como un grano de mostaza, tú le dirías a este monte. Pregunta, ¿qué es más grande, el monte o el grano de mostaza? ¿El qué? ¿Qué es más grande, el monte o el grano de mostaza? El monte, muy bien. Pero ¿quién tiene más poder y fuerza, el monte o el grano de mostaza? ¿Qué es más grande, el problema que tú tienes o la fe que hay dentro de ti? No se me vaya por espiritual. Porque hay gente que puede decir, pastor, tengo un tremendo problema en mi casa, un tremendo problema económico, tengo un tremendo problema familiar. Entonces pregunta, ¿qué es más grande? ¿O puede o no? ¿O qué crees? ¿O qué puede ser más grande? ¿El problema o tu fe? Algunos dirán el problema, pero pregunta, ¿quién tiene más fuerza en tu vida? ¿La fe o el problema? Ahí está la diferencia. El problema es que nosotros no ejercitamos la fe que tenemos. ¿Sabe por qué? Porque nos concentramos en el monte. Y ahí es donde entra la incredulidad. Y eso es lo que hace la incredulidad. Te jala, contrarresta el poder de la fe. Pero Jesús dijo, si tu fe es como un grano de mostaza, llámese como se llame el problema, cuando tú le hablas con autoridad, creyendo en el nombre de Jesús, ese monte se tiene que correr y te tiene que obedecer, porque Dios te respalda a ti. Aleluya. Entonces, más que una fe grande, lo que nosotros necesitamos es que esa fe que ya tenemos no sea neutralizada, no sea contrapesada ni anulada, porque la incredulidad, ¿sabe lo que está haciendo? Jalándonos en dirección contraria. Ese fue el problema del chico, lo mismo que los discípulos. El común denominador del chico y del padre del chico y de los discípulos, ¿sabe cuál era? Que había una fe mezclada con incredulidad. Eso es lo que estamos viendo nosotros hoy en el evangelio, en el creyente promedio. Este hombre tenía fe, pero cuando vio el ataque de epilepsia le dio más frustración, se desesperó y se angustió. Así que, amado, escúcheme esto. Yo creo que el problema de muchos cristianos no es un tema de falta de fe. Yo creo que el problema de muchos de cristianos en esta iglesia no es porque usted no tenga fe. El problema es porque hay una fe mezclada con incredulidad. Y si nosotros comenzamos a revisar, nos damos cuenta que esa incredulidad lo que ha hecho es que ha limitado y ha anulado mi fe. Por eso no estamos viendo los resultados que nosotros queremos ver. Amén, sí o amén, no. ¿Creen que el Señor les sana? ¿Creen que el Señor les libera? ¿Creen que el Señor les provee? Sí, amén, pastor, yo lo creo. Pero cuando enfrentan las circunstancias, surgen pensamientos que cuestionan a Dios, ponen en tela de juicio su palabra. Es más, le hacen culto al proceso y a la prueba, que esa también es otra cosa que estoy viendo. Lamentablemente, escúcheme esto, lamentablemente encontramos creyentes que les encanta y les fascina hacerle culto al problema, culto a la prueba, culto al proceso. Escúcheme esto, nosotros no le hacemos culto al proceso. En estos días la pastora me dijo, escucha esta canción. Mira, cuando yo escuché esa canción se me pararon todos los pelos, me dio rabia, reprendí al diablo, los 7 espíritus inmundos, toda esa vaina la reprendí. La canción decía esto, no se la voy a cantar, pero decía más o menos esto, lo que recuerdo, decía así, que cuando tú estás viviendo el proceso tienes que entender que hace parte del propósito de Dios, porque el proceso trae prueba, la prueba trae dolor, el dolor trae sufrimiento, en el sufrimiento Dios se manifiesta, y en el manifiesta viene la unción, en la unción viene la gloria, y luego viene el Yo le dije, todo eso, pasar por todo eso para llegar allá, no aguanta, apague y vámonos. ¿Sabe cómo se llama eso? Le dije a mi esposa, esa canción se llama Culto al Problema y a la Dificultad. ¿Cómo está usted? Ay, aquí me ha tocado atravesar el Niágara en bicicleta, solo, pero gloria a Dios. ¿Me está recibiendo? Yo le he enseñado que una cosa muy diferente que usted le pregunte cómo está, usted diga, bueno, he estado atravesando un momento difícil, un momento duro. Pero otra cosa es cuando usted se echa a morir por una circunstancia que está viviendo y haciéndole culto a todo el día. ¿Qué es hacerle culto al problema? Que usted le va hablando a todo el mundo del problema. Le va hablando a todo el mundo de las dificultades que usted tiene. Yo tengo un tío así, y espero que no me esté viendo.
Y tú le escuchas y dice mi enfermedad y lo que yo tengo en mi enfermedad y parece una procesión, no, parece un, ¿cómo es que se llaman las estaciones? Un Via Crucis, parece un Via Crucis, va de estación en estación. En cada esquina hay una estación, en cada esquina se encuentra con un amigo y ahí le va a contar, es que este es mi problema y es que esta dificultad. Y tú supieras lo que estoy pasando. Me toca decirle, hey, loco, cálmate, cuadro. Todo el mundo le está diciendo, tú le haces culto al problema. No, nosotros no le hacemos culto al problema, ni al proceso, ni a la dificultad. Nosotros por medio de la fe entendemos que cuando alguna circunstancia adversa se presenta en nuestra vida, nos levantaremos nuestros ojos a los montes. ¿De dónde vendrá nuestro socorro? Nuestro socorro viene del cielo y de la tierra, de Jehová. Aleluya. Adoramos a Dios, exaltamos a Dios y glorificamos su nombre. Aleluya. Así que muchos creyentes, yo sé que muchos creyentes han tenido problemas con su fe, porque un día oraron por alguien y no se sanó. No sé cuánto les pasó eso. A mí pasó varias veces. Y en algunos casos se murió esa persona. Amén. Uno que otro. Ahora si el pastor tiene el hígado blanco, no. Reprendo eso en el nombre de Jesús. Escuche lo que le voy a decir. Está como alguien que me pregunté un día y me dije, pastor, ¿usted cuántas personas ha casado? Le digo, ya hasta perdí la cuenta. ¿Y sabe qué me preguntaron? Me hicieron una pregunta bien brava. Me dijo, pastor, ¿y de esas personas que se han casado, cuántos de los que se han casado se le han divorciado? Ah, qué pregunta firme. Enseguida el diablo dijo, comienza a dar cuenta. Resulta que yo he casado como más de 20 personas, 20 parejas he casado. Pero esas 20 parejas se han separado, creo que ha sido como dos o tres. Pero ha sido por problemas de infidelidad, o sea, problemas de ellos. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando yo digo eso, enseguida el diablo me dice, está salado. ¿Sí me entiende? Y créeme que cuando uno no está preparado mentalmente o fortalecido en la palabra, eso te puede llegar a afectar a ti. ¿Sí me hago entender? ¿Sí me hice entender? Lo mismo pasa cuando tú a veces estás ministrando sanidad a una persona, oras por la persona y resulta que la persona no se sanó, sino que se murió. Tú dices, no voy a imponer más la mano, ¿y qué tal que se muera? ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama falta de fe. Fuiste abordado por la incredulidad. Porque es que ministrar a una persona sanidad no depende de ti, depende de Dios. Él hizo provisión de sanidad, pero aunque tú ministres sanidad por una persona, esa persona necesita fe para poder ser sanado. ¿Sí me estás recibiendo? O sea que si la persona se muere, y te estoy enseñando algo que tuve que aprenderlo. ¿Por qué razón? Porque yo muchas veces caí en este juego y muchas veces dejé de orar por personas porque yo pensé en un momento dado que si yo podía orar por ellas, esa persona se moría y yo iba a quedar mal delante de los familiares de esa persona. Entonces llegué al punto donde trataba de guardar mi imagen, óigame bien, y tratar de criar un buen concepto delante de esas personas. ¿Sí me está recibiendo? Y eso hizo que la incredulidad llegara a mi vida en cierto punto. Así que hay gente que le llegan pensamientos frustrantes, o le llegaron o le están llegando, donde el enemigo tiene la oportunidad para sembrar duda e incredulidad. Mire, a veces nosotros nos preocupamos más por quedar bien delante de los demás y queremos sentir la aprobación de otras personas para sentirnos bien con nosotros mismos. ¿Sabe usted eso? Y yo quiero decirle algo. Cuando nosotros no vemos resultados de pronto de lo que predicamos, de oramos, nos preocupamos por lo que otras personas pueden llegar a pensar. Amén. Y lamentablemente se nos olvida que muchas de esas voces son de gente incrédula. Ahora, permítame enseñarle algo que le voy a usted en esta hora. Buscar la aprobación de otras personas para que tú te sientas bien contigo mismo, eso indica que tú eres esclavo de lo que dirán. Amén. A mí cuando alguien me dice, ore por mí, yo oro por esa persona y tengo fe de que Dios la sana. ¿Me está recibiendo? Pero no lo hago para buscar la aprobación de la gente, se sane o no se sane. Yo simplemente hago lo que Dios me mandó a hacer. Pero lamentablemente a veces nosotros nos volvemos esclavos de lo que la gente dice. Y escucha esto, ahí es una puerta abierta para que la incredulidad la incredulidad entre en nuestras vidas. Si está aquí. Preocuparte por las opiniones de las personas. ¿Sabe lo que significa eso? Significa tenerle miedo a los hombres. Yo fui libre de eso. Yo fui esclavo de eso. Yo fui esclavo, óyeme bien,
de tratar de agradar ciertas personas alrededor de mi vida para que siempre estuvieran contentos conmigo, porque yo quería que ellos tuvieran una buena reputación mía, o una buena imagen, o tener un buen concepto de ellos. Pero un día me di cuenta que por mucho que tú hagas las cosas bien y que trates tú de agradarlos a ellos, el día que esa persona está de muerte lenta, no tiene que ver con todo lo que tú hiciste, son indiferentes contigo, te maltratan, hacen lo que sea. Y me tocó aprender con mucho dolor y entender que yo no vivo para agradar a los hombres, yo vivo para agradar a Dios. Ahora bien, esto a mí no me lleva a tener una vida de mal testimonio delante de los hombres. ¿Sí me está recibiendo? O sea, no me lleva a mí una vida, vivir una vida de mal testimonio delante de los hombres. No, yo vivo una vida de buen testimonio para los hombres, porque lo que yo reflejo a los hombres le estoy reflejando a Cristo Jesús. Pero ya no vivo en función de que dicen o que no dicen, si me aprueban o no me aprueban. Si tú me quieres aprobar bien, y si no me quieres aprobar también, me da igual. Yo vivo para el Rey de Reyes, Señores y Señores. Y ¿sabe qué? Yo me esfuerzo, ¿por qué? Por caminar en lo que dice la palabra de Dios, y de eso se trata. No sea esclavo de eso. Cuando alguien le vaya a predicar, predique, imponga manos, ore, todas esas cosas. Ahora bien, la incredulidad es la dirección opuesta a la fe, y de eso se trata este tema. El temor es fe dirigida a lo negativo. Entonces vivimos preocupados de lo que la gente puede pensar de nosotros, y eso nos hace incrédulos, y ese temor anula nuestra fe. Vuelvo y le digo, yo en algunas ocasiones mi fe se vio anulada por esas circunstancias. Ahora, el problema no es de fe. Yo pienso que el problema no es de fe, porque tenemos fe. ¿Cuántos tienen fe aquí? Pero quizás está mezclada, y eso lo que está haciendo es que nos está limitando. Y escuche lo que le voy a decir. El diablo es bueno para hacerte sentir frustrado. Cuando el diablo te quiere hacer sentir frustrado, busca la forma, principalmente cuando las cosas no se dan. ¿Aló? Y ¿sabe lo bueno lo peor de todo? Es que hace creer que estamos tan faltos de fe y que necesitamos tener más fe para lograr resultados. A veces el enemigo usa eso. Así que nosotros lo que hacemos es que corremos inmediatamente a tratar de incrementar nuestra fe. Ahora, es bueno hacer crecer la fe, es bueno madurar, desarrollarla, aumentarla. Pero yo estoy seguro que quizás en este momento tú no necesitas aumentar tu fe. Lo que tú necesitas es disminuir tu incredulidad. Es limpiarla. Eso es lo que hay que hacer. Aleluya. Fíjate que cuando Jesús le dijo, si tu fe es del tamaño de un granito de mostaza, básicamente Jesús no le estaba diciendo, hey muchachos, aumenten la fe, crezcan en la fe. No, él le está diciendo, no importa en el nivel de fe en el que te encuentras, háblale a la montaña y se tiene que mover en el nombre de Jesús. Amén. De eso se trata. Así que la mayoría de las veces no lidiamos con la incredulidad en nuestras vidas, sino que lo que hacemos es, no, hay que crecer en fe. Y yo he escuchado personas que dicen, hermano, usted tiene que crecer en fe, usted necesita más fe, hermano, aumente su fe, hermano. Y hay mucha gente frustrada porque trabajan en la fe, pero no alcanzan el nivel de fe que otros le están demandando. Y ahí es donde viene la frustración y la incredulidad. No te preocupes por crecer tu fe. Céntrate en purificar tu fe. Saca la incredulidad de tu vida, porque cuando tú sacas la incredulidad, ¿sabes qué sucede? Se genera espacio y así tu fe comienza a crecer. Ay, nadie me dijo amén. Aleluya. Ahora, ¿cómo se da la incredulidad en la vida de un creyente? Se da de la misma manera como se da la fe. Romanos 10:17 dice, así que la fe por el oír, y el oír ¿qué? Y el oír por la palabra de Dios. Entonces, así como la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, la incredulidad viene y se fortalece cuando nosotros oímos quejas, palabras pesimistas y palabras negativas. Nadie me dijo amén. Dicho de otra manera, la fe viene cuando enfocamos nuestra atención en Dios y su palabra. La incredulidad se da cuando enfocamos nuestra atención en lo que la gente opina o en cosas negativas. Entonces, ¿a quién le va a prestar atención usted? Amén. Por ejemplo, ¿cuántos de los que están aquí algún día ha ido donde el médico y le han dado una mala noticia? ¿Sí o no? Y yo no soy la excepción. Fue donde el médico y se encontró con una sorpresa. ¿Qué fue lo que se encontró? No, le cubrieron cáncer, por ejemplo. ¿Qué hace la persona? La persona comienza a considerar eso, comienza a meditar eso, comienza a pensar en eso, en todas esas cosas negativas. Como le decía, hay una pastora con la que estábamos hablando ayer, que cuando a la gente le detectan cáncer o sida, eso es sinónimo de muerte. La gente comienza a asociar eso ¿con qué? Con muerte. Entonces, cuando la gente comienza a meditar, a pensar
en toda esa cosa negativa, ¿sabe lo que está haciendo? Está anulando su fe. ¿Aló? Así que, si usted quiere tener la clave para desarrollar una fe grande, ¿sabe en qué consiste? Disminuya la incredulidad en su vida y punto. Céntrese a trabajar en eso. ¿Listo? Otro ejemplo. El creyente promedio lee la palabra menos de 1 hora al día. Dile que está a tu lado, te descubrieron. El creyente promedio lee la palabra menos de 1 hora al día, pero el resto del día se la pasan viendo en redes sociales, escuchando malas noticias, información falsa. Y ojo con esto, lo que tú escuchas, lo que tú recibiste en el resto del día, ¿sabes lo que hace? Diluye lo que tú recibiste de la palabra de Dios en esa mañana. Entonces, ¿qué pasa? Terminan siendo influenciados con pensamientos, con actitudes, conceptos que están totalmente contrarios a la palabra de Dios. ¿Sí ve la diferencia? Por eso es que la incredulidad jala más. Entonces, yo no dudo que usted tenga fe, pero es probable que algunas cosas en su vida han alimentado más su incredulidad y es lo que está jalando con fuerza y no está viendo resultados positivos en usted. ¿Amén? ¿Sí o amén? No. Así que más que una fe grande en este momento, lo que necesitamos es que nuestra fe no esté contrarrestada con nada. Que no sea ¿qué? Detenida con la incredulidad. Entonces, en la medida que sacamos la incredulidad, la fe va a tener más espacio. ¿Cómo resistimos la incredulidad? ¿Cómo la va a resistir usted? Negándose a enfocarse en algo que no sea la palabra de Dios. Niéguese. Amén. Niéguese a enfocarse en algo que no sea lo que Dios dice en su palabra. Venga conmigo rápidamente a Romanos capítulo 4, versos 18 al 21, nueva traducción viviente. Mira lo que le pasó a Abraham. ¿Cuánto están recibiendo en esta mañana? Aun cuando no había motivos para tener esperanza, mira qué lindo lo que está diciendo la nueva traducción viviente, dice, aun cuando no había motivos para tener esperanza, no había motivo, no había razón, no había una base, no había una sustancia para tener una esperanza. Dice la Biblia que Abraham siguió teniendo esperanza. ¿Porque qué? Porque había qué. ¿Había qué? Había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones. O sea, que aunque las circunstancias que estaban viviendo le decían una cosa y no le daban esperanza, él decidió creerle a Dios. Aló, la fe decide creer a Dios, la incredulidad decide creer las circunstancias. Entonces dice el verso 19, y la fe de Abraham no se debilitó, a pesar de que él reconocía, y mira al principio, la fe no niega la realidad de las cosas, pero tampoco se somete a ella, porque él reconocía que por tener unos 100 años de edad no había esperanza por parte de él. Su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos. Igualmente el vientre de su esposa, tras de estéril, ya le había llegado la menopausia. O sea, no había esperanza para poder tener una descendencia. Sin embargo, óigame bien, usted ve aquí a fe moviéndose, Abraham moviéndose ¿qué? En la fe. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con Abraham? Que él no se decidió a pensar, ni a contemplar, ni a meditar en la condición física, ni a decir, ay sí, ya, yo creo que ya no podemos tener nada. Si él hubiera hecho eso, se hubiese debilitado y hubiese sido tentado con la incredulidad. Ahora, Abraham no era un hombre débil en la fe, porque si tú lo miras, él no consideró su propio cuerpo como muerto, o sea, no se dejó distraer de eso. Entonces dice el verso 20, sino que Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio la gloria a Dios. O sea, si tú miras, Abraham no tenía la gran fe. Él es el padre de la fe, pero wow, Abraham tenía la super fe. No, Abraham tenía fe. Lo que pasa es que la fe de Abraham no estaba anulada. La fe de Abraham no estaba contrarrestada. ¿Por qué razón? Porque él no se puso a mirar las circunstancias, no se puso a contemplarla, no se puso a analizarla. Y eso lo que hizo fue que no se restringió su fe por causa de la incredulidad. Pero él sí tenía fe. Ahora bien, Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. O sea, que él no consideró o pensó en algo que fuera contrario a la palabra de Dios. Y ahí es donde estamos perdiendo nosotros la batalla. Amén. Mira otro ejemplo, ya termino con esto. Hebreos 11:15, hablando de Abraham. Pues si hubiese estado pensando en aquella patria o tierra de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. O
o se hubiesen regresado. O sea, que si ellos hubiesen añorado el país del que salieron, bien podrían haberse regresado. Ahora, ¿qué significaba esto? Significaba que Abraham, escuche esto, ya voy a terminar, Abraham, para participar de la cena del Señor, vayan preparando los elementos de la cena. Esto significaba que cuando Abraham salió de Ur de los Caldeos, salió para un lugar que no conocía y para un lugar donde él no sabía. Dejó su tierra. Abraham era un hombre con bienes, de una familia adinerada, tenía sus negocios y deja todo eso y sale para un lugar donde no conocía ni sabía. Yo me imagino que en algún momento de su vida pudo haber un momento duro o crítico con una frustración. Pero si él se hubiese puesto a contemplar la tierra donde estaba, la patria donde venía, a pensar, allá estábamos mucho mejor, deberíamos regresarnos, te aseguro que hubiese sido tentado por la incredulidad. No, que estamos aquí, estamos perdiendo el tiempo, allá estamos, no, vamos para atrás. Ahora bien, aprende este principio: lo que te tienta está conectado con lo que piensas. ¿Escuchó eso? Lo que te tienta está conectado ¿qué? Con lo que piensas. O sea que cuando nosotros comprendemos y aplicamos eso, eso va a cambiar nuestra vida. Es decir, que hay cosas que van a llegar a nuestra mente que nos van a tentar a caer en incredulidad. La victoria de todo esto es enfocarse en la palabra de Dios, en lo que Dios nos dijo. Amén. Así que, ¿qué podemos decir para terminar? Que la clave para una fe que desata milagros no consiste tanto en tener una gran fe, consiste en tener una fe pura. Y aunque tu fe sea del tamaño de un grano de mostaza, úsala, elimina la incredulidad y úsala. Empieza a usar la fe que ya tú tienes y verás la bendición de Dios. Desconéctate de la incredulidad, de aquello que te está jalando en dirección opuesta, y permítele ese granito de mostaza que jale en la dirección que te lleva hacia la victoria. Amén. Y siempre llénate la verdad de Dios. Y escúcheme esto: una de las cosas que tenemos que aprender a nosotros es a cerrar nuestros oídos a voces incrédulas. Amén. A voces llenas de incredulidad. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? ¿Cuántos saben que Dios es bueno?